Gracias, presidente. Buenos días. ¿Qué medidas va a llevar a cabo la Consejería para agilizar los procesos de adopción nacional e internacional en Asturias? Gracias. Buenos días, presidente. Señoría, comprenderá que en 4 minutos ni usted ni yo tenemos tiempo suficiente para abordar la complejidad de la cuestión que me plantea. Agilizar un proceso complejo no es una cuestión sencilla. No se trata, sin más, de incorporar, por ejemplo, a más personal y decir que con más personas habría entonces más adopciones. Estamos hablando del sistema de protección de menores, estamos hablando de una legislación de protección que avanza progresivamente, siempre con un mismo objetivo, que siempre prevalezca el interés superior del menor. En ese sentido, lo que sí me comprometo, y así lo hemos explicitado ya, es a un compromiso legislativo, que es que en el primer semestre del 2018 presentar la adecuación de nuestra normativa de protección a la estatal vigente, que es reciente, desde el año 2015. Sabe usted que en ese sistema de protección lo que tenemos que esforzarnos es en todas las medidas que tienen que ver con la prevención, con la detección y con la reparación de situaciones de riesgo. Y cuando esas situaciones ya se han dado, desde luego tener los recursos y los programas necesarios para trabajar contra esa desprotección y asumir, en su caso, la tutela. Y también que estas medidas de protección tienen unos principios. Siempre son las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a los impuestos. En ese sentido, en el Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia, el equipo de adopciones y acogimientos son 15 personas que trabajan, que desde luego hacen su trabajo con una altísima calidad profesional y con experiencia. En ese sentido, es lo que le comentaba, que no creo que sea necesario la incorporación de más personas, aunque siempre estarán bien, por supuesto, ¿no? Lo que sí le aseguro es que las adopciones, por ejemplo, nacionales, lo que ocurre es que hay muchas más familias dispuestas a adoptar que niños en adopción. En este momento, por ejemplo, en nuestro sistema tenemos 27 menores con disposición a ser adoptados y entre ellos solo 9 de 0 a 3 años. Sin embargo, de 0 a 3 años es la elección fundamental de las familias y, además, ninguno de nuestros menores cumple solo el requisito de la edad, sino que suele llevar aparejadas otras circunstancias complicadas, como el hecho de hermanos, deterioros en su salud, en su desarrollo. En ese sentido es difícil y, como le digo, la cuestión está que tenemos mucho más familias, 204 familias en este momento dispuestas a adoptar y 27 menores en espera de ser adoptados. Pero la cuestión es acompasar bien las necesidades de unos y de otros. Y a nivel internacional, bueno, tiene usted los datos, porque me los pidió por escrito, de cuántas adopciones internacionales se habían hecho en los últimos años, cuántos certificados de idoneidad, y en ese sentido creo que estamos en la media de todas las comunidades autónomas, y la adopción internacional pues se ha complicado también por la situación de algunos países que han cerrado los procesos de adopción. Bueno, todo eso ya lo sabe usted. Yo lo que sí, el compromiso es, el Instituto, estamos en una reflexión interna, profunda, de cuál debería ser la organización del Instituto y cómo deberíamos de trabajar todos y cada uno de los procesos de protección con menores, en el sentido probablemente de, aun siguiendo manteniendo las secciones, la sección de centros, la sección de familias, la sección de acogimientos y adopciones, trabajar más con la referencia de cada menor que entra en nuestro sistema, que tenga profesionales de referencia. Bueno, si quiere le doy más detalles, pero desde luego en eso es en lo que estamos, más en decir una determinada medida o una determinada incorporación. Bueno, mire, los procesos de adopción en Asturias son otra sala de espera. En este momento se están abriendo los expedientes de solicitudes realizadas en noviembre del 2016, es decir, un año de espera solo para abrir la carpeta. No le digo ya para la obtención del certificado de idoneidad o para la asignación del menor, vamos, estamos hablando de años.
y hasta incluso se están acumulando las esperas de revisiones de evaluación que deben realizarse cada 6 meses. Y mire, es que nos preocupa porque en el Pacto Demográfico, donde abordan el desarrollo del relevo generacional, tratan el fomento de la natalidad, el acogimiento familiar y la adopción de menores como instrumentos de crecimiento de la población, que no decimos que no lo sean y que vaya por delante que compartimos que se necesitan articular medidas para favorecer el relevo generacional y que entre ellas debe de contemplarse la adopción y el acogimiento. Pero mire, las medidas que ustedes proponen no van más allá de una campaña publicitaria. Literalmente ponen estas 4, que son campañas de sensibilización para promover la adopción, campañas de sensibilización para promover el interés por el acogimiento, potenciar la corresponsabilidad y parentalidad positiva, apoyar el acogimiento familiar para contribuir a la desinstitucionalización de menores. Y estas medidas suponen, todas ellas, más de 17 millones de euros, a lo que hay que sumar los medios propios para un plan que va del 2017 al 2027. Y mire, es que no han entendido nada por lo que se ve. Ustedes tienen un atasco en las tramitaciones de adopción. Desde la solicitud hasta la asignación del menor, en cada una de esas fases acumulan años de espera. Una espera que no cesa en incrementarse y esa medida de que fueron recortando en personal. En el 2008 trabajaban 3 equipos en adopciones internacionales y un equipo en adopciones nacionales. Además, se contrató apoyo técnico en la gestión, también tenían convenios con los colegios profesionales de psicólogos y trabajadores sociales para realizar valoraciones de idoneidad, que se mantuvo todos estos convenios hasta el año 2013. Todavía en el 2013 y 2014 se realizaron contratos puntuales para reforzar los equipos, especialmente este de la valoración de idoneidad de expedientes pendientes. Y me dice que tienen a 15 personas trabajando. Según mis datos, no, son 12. Ahora mismo la sección cuenta con 5 profesionales en adopción nacional, 3 profesionales en adopción internacional y 4 profesionales en acogimiento. Y esta es la campaña que han hecho ustedes en el 2015, en el 2016, en el 2017 y, por lo visto, hasta el 2027. Desincentivar, desanimar a que una familia en Asturias pueda plantearse adoptar viendo la experiencia y la tardanza que acumulamos en los últimos años. Porque la mejor sensibilización es, sin duda, que las cosas se hagan bien. Eficiencia, transparencia, información y celeridad es lo que necesitan las familias cuando llegan a la ventanilla de la Administración. Y para ello, pues sin duda se requiere una dotación de profesionales que permita tramitar con estos principios, no folletos de sensibilización, porque las familias que hoy estén pensando en adoptar desisten cuando conocen pues, a todos los que permanecen durante años en la espera. Y mire, por favor, no vuelvan a cometer los mismos errores. La decisión de adoptar, de ser madre o padre, tiene poco que ver con una necesidad de promover el interés, como establecen en sus medidas del plan demográfico. La decisión de adoptar tiene que ver con promover la estabilidad en el empleo, con tener un salario que permita vivir, con ayudas que faciliten levantar la persiana, por ejemplo, a los autónomos, con que sea una realidad conciliar la vida laboral y familiar, con habitar en una vivienda digna, con facilidades en la escolarización de los menores, con el reconocimiento del trabajo de mujeres que cuidan de personas en situación de dependencia, con apoyo a mujeres emprendedoras en el medio rural y un largo etcétera. Y, sobre todo, con algo muy importante, con tener expectativas del mantenimiento de todo ello en un futuro. Estas son las políticas que promueven el interés. Y mire, si de verdad quieren reducir la sala de espera de las tramitaciones de adopción en Asturias, si quieren ponerse a la altura de otras comunidades autónomas, si de verdad quieren promover el interés por la adopción, empiecen por dotar de personal suficiente el servicio, porque son los recursos humanos los que hacen reales los objetivos, no los publirreportajes. Muchas gracias.